En las ruinas antiguas de Chipre, la leyenda cuenta que un escultor llamado Pigmalión cinceló con devoción la figura de una mujer en marfil. No era solo una estatua, era su sueño convertido en forma. Y cuando los dioses vieron la intensidad de su deseo, le concedieron vida. Ese mito, nacido en el corazón de la antigüedad, escondía una verdad que atravesaría siglos: la fuerza de la expectativa, el poder de creer en alguien o de condenarlo con una visión limitada. Saltamos a la Atenas del siglo XX. En los pasillos austeros de la universidad, en el año de 1968, dos psicólogos, Robert Rosenthal y Lenore Jacobson, se preguntaban si los sueños del escultor podían tener equivalencia en la mente humana. ¿Qué ocurría cuando los maestros, como Pigmalión, miraban a sus estudiantes no solo como lo que eran, sino como lo que podían llegar a ser? ¿Era posible que una simple expectativa transformara un destino? Imaginemos las aulas de aquella época: pizarras cubiertas de polvo, pupitres de madera desgastada, niños con uniformes desajustados. Entre ellos, había quienes eran etiquetados como prometedores y quienes quedaban relegados al olvido. Rosenthal y Jacobson lo intuyeron. Lo que los maestros creían de esos niños podía convertirse en una profecía que se cumplía sola. En su experimento, entregaron a los profesores listas con nombres al azar, asegurando que ciertos alumnos tenían un potencial excepcional. La verdad era que no existía ninguna diferencia. Sin embargo, meses después, los resultados sorprendieron al mundo. Aquellos estudiantes designados como brillantes mejoraron notablemente sus calificaciones. ¿La razón? Los maestros, inconscientemente, les dieron más atención, más confianza, más oportunidades de florecer. La cámara nos lleva a los rostros de los niños, algunos con la mirada perdida, otros brillando con orgullo bajo la mirada de un adulto que cree en ellos. Y surge la pregunta inevitable: ¿cuántas vidas han sido definidas no por lo que somos, sino por lo que otros han decidido esperar de nosotros? A lo largo de la historia, las guerras, las aulas, los hogares y los trabajos han sido escenarios de este fenómeno. El efecto Pigmalión no es un concepto académico aislado. Es la fuerza silenciosa que decide si un niño levanta la mano con seguridad, si un soldado cree en su valor o si un trabajador asciende o queda atrapado en la sombra. La expectativa puede convertirse en destino. Y aquí, tú que estás escuchando, formas parte de este viaje. Si quieres seguir descubriendo cómo estas fuerzas invisibles moldean tu vida y la de quienes te rodean, te invito a suscribirte a este canal y acompañarnos en cada revelación. Pero no todo es luz. Porque el mismo poder que puede elevarnos hacia lo imposible también puede hundirnos en lo más oscuro. En las cárceles del prejuicio, en las aulas donde se etiqueta al mediocre, en las empresas que solo confían en unos pocos, el efecto Pigmalión se convierte en su reverso, una cadena que aprisiona. Imagina ser un niño en 1970, en una escuela de barrio. Tu maestro, convencido de que no llegarás lejos, nunca te hace una pregunta difícil, nunca te mira con la fe de quien espera grandeza. Sin darse cuenta, te está cerrando la puerta de futuros posibles. Esa expectativa, ese juicio, se convierte en un destino sellado. Y así llegamos al primer dilema que este fenómeno plantea: ¿somos dueños de nuestro camino o estamos prisioneros de las creencias de otros? ¿Podría nuestra vida entera estar marcada no por lo que hicimos, sino por lo que alguien pensó de nosotros antes siquiera de intentarlo? La respuesta nos llevará más allá de las aulas, hacia los campos de batalla, los laboratorios y los grandes escenarios de la historia. Y lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que miras a los demás y la forma en que entiendes quién eres. Así que no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación revelará cómo este poder oculto ha moldeado el destino de naciones enteras, y cómo puede estar moldeando el tuyo en este mismo instante. El eco del efecto Pigmalión no se quedó en los salones de clase. Muy pronto comenzó a infiltrarse en otros escenarios, donde la expectativa podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la vida y la muerte. Corría el año de 1944.
En medio de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos se enfrentaban no solo en el campo de batalla, sino en la mente de sus soldados. Generales y oficiales sabían que la moral era un arma tan poderosa como las balas. Cuando un líder miraba a sus hombres con fe inquebrantable, aquellos soldados parecían resistir lo imposible. Pero cuando eran tratados como piezas desechables, su espíritu se quebraba antes de entrar en combate. La cámara se adentra en trincheras llenas de barro, donde un joven tiembla bajo el rugido de la artillería. Su comandante se acerca, le pone una mano en el hombro y le dice con firmeza: «Eres capaz. Confío en ti». No es solo una frase, es un escudo invisible que lo mantiene en pie. ¿Acaso no estamos viendo, otra vez, al escultor dando vida a su obra? Décadas más tarde, en los años 70, el efecto Pigmalión dio un salto hacia el terreno empresarial. En oficinas grises y salas de juntas, los líderes descubrieron que sus expectativas podían disparar la productividad o enterrar el talento. Se hablaba del manager Pigmalión, aquel jefe que, creyendo en el potencial de su equipo, lograba resultados extraordinarios. Pero también existía su opuesto, el líder que esperaba mediocridad y, sin darse cuenta, la cultivaba. En un laboratorio de la Universidad de Harvard, los investigadores comenzaron a estudiar cómo los sesgos y las expectativas moldeaban el rendimiento en los trabajos. Las conclusiones fueron inquietantes. Cuando un jefe considera que un empleado es estrella, le asigna tareas más desafiantes, le escucha con mayor atención y lo impulsa a crecer. Pero al empleado marcado como promedio apenas le da oportunidades, y el resultado se convierte en una profecía cumplida. ¿No te hace pensar en tu propia vida? ¿En cuántas ocasiones has florecido gracias a alguien que creyó en ti? ¿O cuántas veces te sentiste limitado porque otros decidieron ponerte un techo invisible? Aquí es donde te invito a suscribirte a este canal, porque juntos vamos a seguir desenmascarando esas fuerzas ocultas que te han estado moldeando sin que lo notes. Pero el Pigmalión no siempre es un aliado. En los años 80, la sociología y la psicología empezaron a hablar de la cara oscura del fenómeno, el efecto golem, la expectativa negativa, la profecía destructiva, el niño etiquetado como problemático, el empleado al que nunca se le da voz, la mujer que es apartada de ciertos roles porque no es para ella. En esos casos, la creencia del otro se convierte en una sentencia. Imagina a una joven estudiante en 1985, brillante y curiosa, pero a la que su maestro repite una y otra vez: «Las matemáticas no son para ti». Con los años, ella misma comienza a creerlo. El talento muere antes de nacer, aplastado bajo el peso de una expectativa errónea. El efecto Pigmalión puede levantar imperios o destruir futuros. Y ahora la historia nos lleva a un terreno todavía más inquietante, la política y la sociedad. Porque si la creencia de un maestro puede moldear a un estudiante, ¿qué ocurre cuando son los gobernantes, los medios y las culturas enteras quienes dictan lo que un pueblo puede o no puede lograr? Lo que descubrirás en el próximo episodio no solo te hará cuestionar las aulas o las oficinas, te hará preguntarte si el destino de naciones enteras ha sido escrito por la expectativa de unos pocos. Y recuerda, suscríbete ahora, porque lo que estás por conocer cambiará para siempre la forma en que ves la historia, y la forma en que entiendes tu propio poder. Hoy, el efecto Pigmalión ha trascendido las aulas, los hogares y las oficinas. Ha entrado en la era digital, donde los algoritmos deciden quién tiene oportunidad y quién queda relegado antes de siquiera intentarlo. Cada línea de código, cada sistema de predicción, lleva implícita una expectativa sobre tu rendimiento, tu confiabilidad, tu valor. Lo que antes era un susurro de un maestro ahora se convierte en un cálculo frío que puede definir tu futuro. María, la niña que alguna vez fue marcada como no prioritaria, comprende que su historia personal es apenas una pieza de un rompecabezas mayor. Se une a académicos, activistas y profesionales que denuncian cómo los algoritmos perpetúan prejuicios, replican desigualdades y refuerzan etiquetas que limitan vidas. En esta nueva era, desafiar la profecía requiere valentía y conocimiento. En el mundo laboral,
La expectativa digital se traduce en ascensos negados, créditos rechazados, oportunidades invisibles. La mirada de un jefe ha sido reemplazada por una pantalla que mide, predice y excluye. Los que alguna vez fueron prometedores reciben atención y recursos. Los que fueron marcados como mediocres quedan atrapados en un ciclo de invisibilidad, sin posibilidad de demostrar su verdadero potencial. Pero donde algunos ven cadenas, otros encuentran caminos de resistencia. Movimientos sociales, docentes y padres han comenzado a educar a las nuevas generaciones para reconocer las etiquetas y cuestionarlas. Se crean espacios donde la expectativa deja de ser una sentencia y se transforma en posibilidad. Porque la fuerza del efecto Pigmalión no está únicamente en quienes miran, sino en quienes aprenden a mirar y a creer en sí mismos. María vuelve a un aula vacía, el mismo lugar donde todo comenzó. Allí entiende que las expectativas siempre existirán, pero que cada generación tiene el poder de elegir cómo ejercerlas. Ella, que fue definida por la mirada de otros, decide convertirse en la voz que otros necesitan, en la chispa que rompe la profecía negativa y da vida a nuevas historias. El efecto Pigmalión no es solo un fenómeno psicológico, es un recordatorio de que todos somos escultores y esculturas al mismo tiempo. Lo que creemos de los demás y lo que creemos de nosotros mismos puede elevarnos o hundirnos. Cada mirada, cada palabra, cada juicio importa. Y ahora te pregunto a ti que me escuchas, ¿qué profecía estás aceptando? ¿Cuál estás dispuesto a desafiar? Si quieres seguir descubriendo cómo estas fuerzas invisibles siguen moldeando tu vida y cómo puedes tomar control de tu destino, te invito a suscribirte y acompañarnos en cada revelación. Porque el futuro ya no solo se escribe con acciones, también se escribe con creencias, expectativas y decisiones conscientes. El futuro está frente a ti. La pregunta no es si serás moldeado por las expectativas de otros, sino si tendrás el valor de escribir tu propia historia, de desafiar la profecía y de inspirar a quienes aún esperan ser vistos. Porque la próxima expectativa podría estar en tus manos.